Soy Gabriela Schneid y quiero contarles que hoy damos comienzo a un espacio para resolver dudas con diferentes profesionales afines al sector inmobiliario y al de la inversión. Para todos aquellos apasionados de estos importantes sectores. Bueno, nuestra primera invitada, que es de lujo, es María Cristina Clemente Buendía. Ella es notario de Alicante, con la que ya hemos compartido diferentes espacios, no solo charlas, que ya hemos tenido alguna, sino también formaciones, congresos, y bueno, es parte de nuestro entorno de confianza, del entorno de GESMART. Así que bueno, para los que no te conocen, me gustaría que te presentes en 2 minutos y nos cuentes más sobre María Cristina. Buen día. Bueno, antes que nada, agradecerte que hayas iniciado este espacio, así para acercar información jurídica conmigo. Sabes que para mí es un placer. Entonces, precisamente lo que me llevó a ser notario es esa pasión por la justicia. Yo no tenía muy claro en qué ámbito, es decir, al principio es muy llamativo por la fiscalía, ser juez, pero lo hice de una manera muy aséptica, siguiendo el consejo de un gran profesor, de un gran maestro que me dijo: vas a comprar los programas de cada una de las oposiciones porque tú tienes madera opositor. Muy bien. Y entonces, Gran consejo. Claro, fue tan práctico. Sí, un consejo práctico. Ese programa en base a derecho civil y derecho mercantil y sobre todo el derecho civil, y eso es lo que me hizo estar donde estoy ahora. Muy bien, muy bien. Y bueno, es interesante porque entiendo que esa es la motivación principal, al final el estar dentro del derecho y el poder ayudar. ¿Y cuánto tiempo llevas ejerciendo la profesión? Como notario llevo 22 años y ejerciendo la profesión 21, porque desde que apruebas hasta que tomas posesión de tu primer destino pasa un poquito de tiempo, pero ya son 21 años. Muchos años ayudando en todo lo que un notario aporta, que son muchas facetas, ¿no? A ver, generalmente podemos pensar en el notario como primero nos viene a la mente el inmobiliario, pero son tantas las facetas que tiene un notario y cómo ayuda, ¿no? Exacto. Bueno, estamos aquí principalmente por el inmobiliario. Exacto. Así que vamos a ir a ello, vamos a ir al inmobiliario. Y a mí me gustaría que nos cuentes, yo lo sé muy bien, porque aparte lo experimento, pero me gustaría que le cuentes a la gente qué papel juega un notario en una transacción inmobiliaria. Bueno, un notario, igual que en cualquier otro tipo de relación o de negocio jurídico, pero especialmente en una transacción inmobiliaria, el notario es el principal artífice de la seguridad jurídica preventiva. Es decir, el notario es el que está allí para la evitación de un conflicto. Sí. Decía Joaquín Costa que notaría abierta, juzgado cerrado. Y es verdad. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque el notario en España es el único que es híbrido. Es decir, nosotros somos profesionales del derecho, por eso nosotros, para poder acceder a la oposición de notario, antes hemos tenido que sacar la carrera de derecho, y entonces desde esa perspectiva somos los que asesoramos al cliente. ¿De acuerdo? Es decir, somos los que tenemos que indagar su voluntad y dotarle del medio jurídico que le permita el conseguir ese fin lícito, que en este caso es una compraventa segura y eficaz. Pero es que además somos funcionarios públicos. Entonces, como funcionarios públicos, ejercemos la fe pública. De modo que cuando un vendedor y un comprador viene a la notaría y otorga una escritura pública, el notario es el que se va a preocupar de controlar la legalidad de esa escritura pública, de que esas declaraciones de voluntad de las partes que conforman el negocio jurídico queden dotadas de la máxima eficacia y seguridad jurídica, porque tiene una eficacia probatoria inmediata. El notario se ocupará incluso de la redacción del documento, porque a mí me gusta decir, y como tuvimos una ocasión ocasión de comentarlo, el notario es proactivo. Es decir, el notario no es como en otros derechos, sobre todo en el ámbito a lo mejor anglosajón, que es un mero legitimador de firmas. No, aquí el notario crea el documento, lo redacta, se asegura de cuál es la voluntad de las partes y las dota de una eficacia jurídica inmediata. Además, el notario es importante porque es imparcial. Me refiero, su función es independiente, imparcial, no es como un abogado, que un abogado es de parte. Claro. El notario es abogado de todas las partes que partes aparecen ante él. Entonces, es muy importante porque el notario va a comprobar que esa persona que vende es la que dice ser que vende, que el que compra es el que dice ser que compra, que tiene la capacidad para poder hacer ese negocio jurídico, que ese inmueble es el que se está transmitiendo, libre de cargas o trabado con alguna, que ese precio es el que se está entregando y finalmente que efectivamente que la transmisión de la propiedad, de la posesión de las llaves es perfecta. Fíjate qué importante lo que dices, porque estás hablando de la imparcialidad del notario, ¿no?
Y muchas veces, me gusta este espacio también para poder transmitirlo, porque a veces cuando, como inmobiliarios, podemos hablar de una notaría de confianza. Sí. Cuando nos referimos a notaría de confianza, es un espacio en el que nosotros sabemos que el funcionamiento va a ser, como tú misma decías, proactivo, efectivo, que el equipo de trabajo se va a volcar para facilitar todo el trabajo, que uno puede confiar que se van a cumplir los plazos, los tiempos, pero en ningún caso estamos hablando de otra cosa. O sea, el notario siempre va a actuar con total imparcialidad, va a cuidar a las dos partes. Efectivamente. Y va a estar seguro de que todo lo que se está haciendo cumple con la legalidad. Así es. O sea, en ningún caso se va a velar por una parte más que por otra. En absoluto. Esa es una de las características fundamentales del notario y del notario en España. Además, el despacho del notario no es el despacho de un abogado, es una oficina pública. Exacto, claro. ¿De acuerdo? Entonces, es la diferencia. Todo es más. Y si en algún momento hubiera un inmueble que se transmitiera, que perteneciera a una empresa muy potente o que fuera un activo financiero, el notario ahí incluso tiene encomendado por la ley un especial deber de protección a la parte consumidora o a quien considere que está más necesitado de ese asesoramiento extra. Es decir, que somos imparciales, pero además potenciando cuando uno contrate frente a un gran operador que no está a lo mejor acostumbrado a esas cláusulas, a el notario asesorarle para que comprenda de verdad la trascendencia del negocio jurídico que va a plantear, con independencia de que sea la parte compradora, de que sea un préstamo, sea el es decir, el notario, la casa del notario es la casa de todos. Exactamente, exactamente. Llegamos a una compraventa pública, es el momento que siempre se aspira a llegar, tanto el vendedor como el comprador, como los inmobiliarios, porque al final es el... ¡Qué nervios! Es el momento de que... Es el momento más bonito, por otro lado, ¿no? Fíjate que a veces en esto, yo ahí voy a romper una lanza también en pro de los inmobiliarios, porque a veces da la sensación de que los inmobiliarios queremos llegar a notaría porque queremos culminar la operación, porque tenemos un interés económico. Y la verdad es que no, porque las operaciones llevan mucho trabajo, llevan mucho tiempo. Hay una vinculación personal también. Uno genera vínculos, o al menos nosotros. Yo entiendo que, bueno, la mayoría intenta hacer lo mismo, pero uno genera vínculos fuertes. Nosotros, aparte, tú lo sabes bien, que trabajamos la mayoría de las veces, inclusive por poder, con lo cual tenemos vínculos muy, muy importantes con clientes que han confiado desde la distancia. En la mayoría de los casos nunca nos ha visto personalmente y eso a nosotros nos genera una doble responsabilidad y todos lo sentimos como nuestro, ¿no? Entonces al final uno quiere llegar a notaría porque es el momento en el que uno le va a dar la mayor alegría a los clientes, a unos y a otros. Exacto. ¿No? Pero lleva trabajo. Lleva trabajo y para una notaría es muy importante cuando su cliente, porque clientes son todos, comprador y vendedor, pero por supuesto esa inmobiliaria, porque cuando viene a través de una inmobiliaria seria que sabe trabajar, está claro que la labor de la notaría es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho un trabajo de campo. Es decir, ya se ha pedido una nota simple, ya se ha comprobado, por ejemplo, si hay una hipoteca que grava el inmueble, ya esa inmobiliaria se ha ocupado de decirle al cliente o de hacer toda esa gestión por él. Por ejemplo, con los poderes vamos a solicitar un certificado saldo cero, vamos a solicitar para que se otorgue el día de la compra o con posterioridad una escritura de cancelación de hipoteca. Si resulta que de esa nota simple la vivienda es protegida aquí en territorio de Comunidad Valenciana o bien hubiera sido adquirida por un proceso de ejecución hipotecaria, etcétera, esa inmobiliaria sabe que necesitamos trámites adicionales, una comunicación que yo no puedo hacer al día de la firma. Yo tengo que tener ese documento el día de la firma. Tenemos que tener un certificado de eficiencia energética. Cuando desde una inmobiliaria se ofrece ese servicio integral, van a tener su técnico, el técnico que se ocupe de hacer. Entonces, es muy importante la labor de la inmobiliaria. A la notaría se lo hace fácil, ¿de acuerdo? Porque nosotros luego, bueno, lo que hacemos es volver a comprobar con la nota sin correcto al notario y la verdad es que toda esa documentación ya la tenemos aportada. Entonces, para nosotros es un grandísimo avance porque cuando vamos a redactar el documento público, comprobamos que todo ese trabajo que se ha ido haciendo es el que necesitamos para nosotros plasmarlo en la escritura. Claro, y aparte es el trabajo que ha llevado a la comprobación de que todo estaba correcto para realmente terminar en una compraventa pública y no en una suspensión de firma, con aplazamientos,
o en esas sorpresas, o en esas sorpresas, porque no se ha preocupado de cuál era el régimen económico matrimonial correcto, si tenía que aportar unas capitulaciones. Y entonces, claro, es muy frustrante para el cliente que llega el día de la firma con esas expectativas generadas y que no se pueda firmar porque el notario le dice, lo siento mucho, pero con una inmobiliaria que ha trabajado bien, está claro que la notaría ha llevado hasta el final su trabajo y el día de la firma al final es satisfactorio absolutamente para todo. Sí, yo creo que es muy, muy frustrante, pero personalmente también lo veo como a nivel profesional una gran falla que no puede pasar, ¿no? Sin duda. Bueno, tú tienes experiencia de tantos años, tantas escrituras, tan variadas, tantos comparecientes, tantas situaciones distintas, ¿no? ¿Qué dirías tú que sí o sí debe incluirse en una escritura de compraventa? ¿Qué ves como fundamental? A ver, por supuesto, los documentos de identificación de los comparecientes. Sí. Por supuesto. Sí. Pero claro, necesitamos una nota simple del registro de la propiedad, que además solicita la propia notaría para comprobar. Se nos puede haber colado un embargo 2 días antes o haber un embargo de hace 5 años y tenemos que comprobar si se ha expedido una certificación de dominio y cargas. Es decir, eso es imprescindible. Tenemos que dar absoluta tranquilidad al comprador de que lo que compra está libre de cargas. Tenemos que aportar en el caso de que esa vivienda estuviera alquilada, y eso, por ejemplo, lo hacen muy bien las inmobiliarias. Inmobiliarias que incluso han aconsejado en ese contrato previo de alquiler que renuncie, por ejemplo, al derecho de adquisición preferente, o en otro caso te viene con el burofax acreditativo de que ha producido la notificación. Es indispensable la consulta telemática que hace el notario para saber si los CIBIs, los recibos de contribución, están satisfechos, porque si no, esa es una carga que siempre el ayuntamiento va a poder trabar embargos sobre ese inmueble porque el inmueble responde. Es indispensable contar con el certificado de deudas de la comunidad de propietarios, no solamente porque estemos al corriente del pago de las cuotas ordinarias, sino para saber si hay derramas. Y le pasa igual que a los recibos de IBI, es decir, son cargas preferentes incluso por encima de una hipoteca. Entonces, esa documentación junto con el certificado de eficiencia energética y el medio de pago, es decir, si vamos a emplear un cheque bancario nominativo, poder tener testimonio de ese cheque, si es una transferencia, normalmente será una transferencia vía Banco de España, tener la orden una vez que se efectúa, incorporar el justificante del medio de pago. Eso sin duda son los documentos estrellas junto con la certificación catastral, descriptiva y gráfica, que también solicita la notaría y que es la que nos va a permitir hacer ese cambio de titularidad en el catastro en favor del comprador para que el ayuntamiento o el organismo que se ocupe de la gestión de los IBIs el año siguiente emita el recibo a nombre del adquirente. Esos son los documentos básicos. Estabas hablando antes de los medios de pago y eso me resulta muy interesante también para comentarlo, porque, por ejemplo, en lo que son clientes internacionales, muchas veces no tienen la costumbre en sus países el reflejar los medios de pago, ¿no? Que al final esos medios de pago van a estar protocolizados. Entonces, es importante... primero, que tienen que estar bancarizados, o sea que el cliente tiene que tener su cuenta bancaria aquí abierta para que esos pagos salgan de la cuenta bancaria y porque aparte los vamos a hacer constar en la escritura, ¿no? Y vamos a demostrar ese origen de esos fondos de que vienen desde esta cuenta con el número de cuenta, tanto si es un cheque bancario que realizará el banco, pero que extraerá fondos desde la cuenta del cliente, así como un pago vía transferencia a Banco de España. Que cada vez, por cierto, corrígeme, son más usuales porque... Cada vez más, sobre todo en las ventas a distancia. Me refiero, cuando estamos interviniendo a lo mejor, porque a veces que puede ser incluso posible la concurrencia simultánea entre 2 notarios, se está imponiendo el método de la transferencia. Entonces, ahí sí que es labor tanto de la inmobiliaria como de la notaría dar tranquilidad a las partes, porque hay muchas veces que el momento más delicado en ese tipo de compras es cuando ordenamos la transferencia. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, efectivamente, al final lo que tienen que entender es que las 2 partes están protegidas por el notario. Entonces, uno de los medios esenciales sin los cuales no hay perfección del contrato y no hay compraventa es que el dinero que ha salido de esta cuenta perfectamente identificada llegue a la que toca. Entonces, no tienen que tener temor, es decir, podemos ordenar la transferencia simultáneamente a la firma o podemos firmar y ordenar la transferencia, o bueno, si hay una absoluta confianza entre las partes, haberse ordenado la transferencia unos días antes. Cuando lo hacemos vía Banco de España, sabemos que ese mismo día, si lo hacemos antes de la hora de corte, va a llegar. Y, por supuesto, el notario no puede autorizar ninguna escritura si no se justifica el medio de pago. Y además es clara de cierre del registro, es que el notario no puede autorizarla. No, claro.
Y fíjate que ahí también hay una parte también importante de ese proceso anterior, porque Claro. hay una frase que utilizamos mucho los realtors, y yo estoy designada, tengo la designación en realtors y CRS de Estados Unidos, y bueno, está en CIR aquí, España, y una frase que utilizamos mucho es la de todo comienza antes. Entonces, para llegar a ese momento, que ya de por sí puede tener la tensión de que el pago se tiene que realizar y tiene que llegar y el notario lo tiene que protocolizar, tiene que haber habido un trabajo previo de haber coordinado con el banco, que esté pendiente en ese momento, que te atiendan el teléfono, tener un móvil de contacto, que alguien reciba esa llamada, que es haber firmado las órdenes de transferencia con anterioridad. Y todo esto se tiene que coordinar y hacer. Efectivamente. Y no te cuento además si, por ejemplo, tenemos una carga previa, Por ejemplo, con una hipoteca donde además tu medio de pago no va a ser una sola transferencia. No. Van a ser 2 transferencias. Exacto. Una al banco titular de esa garantía para que quede cancelado económicamente el préstamo de forma definitiva y otra al transmitente. Correcto. Pues eso no se puede improvisar. No se puede. Tenemos que tener ese certificado de saldo que nos acredite el importe, tenemos que haber estado en contacto, saber cuál es la cuenta vinculada. Es decir, todo eso exige una preparación, un trabajo previo. Si no, no es posible ese día. No. Mira, fíjate que con en eso que estás diciendo, que es muy importante, porque cuando hay una cancelación hipotecaria, Sí. La transferencia vía Banco de España es la fórmula más utilizada justamente porque el dinero llega en el momento. Exacto. La cancelación se efectúa ese mismo día. Ahora, si nosotros tenemos un certificado con una fecha de cancelación, pero lo que recibimos es un cheque bancario, al depositar ese cheque, inclusive dependiendo de la hora, ya ese cheque nos ha generado, puede no cubrirnos en la totalidad, aunque sería muy poca la diferencia, pero va a haber el inconveniente de tener que cubrir esa diferencia, ¿no? Exacto. O sea que, bueno, la transferencia vía Banco de España cada vez es más utilizada. Además, su caso. tienen que estar muy tranquilos porque hay veces que lo que les genera inquietud, especialmente en la parte que transmite, pero bueno, también en la parte que compra, porque también. comprar libre de cargas es, claro, si no tenemos un cheque, no es posible que simultáneamente tengamos al titular de la carga para firmarnos la cancelación, pero es que da igual. Claro. Estamos comprando un inmueble en el que la obligación de pago ya está satisfecha, es decir, ese económicamente ha sido satisfecho, con lo que ese derecho real de hipoteca está garantizando una obligación que ya no existe. Nos da igual que firmemos la cancelación una semana más tarde. Sí. Luego, además, hay un principio que se llama de prioridad registral. Date cuenta que en España esa seguridad jurídica preventiva que te comentaba al principio se consigue además fundamentalmente por la conexión de las notarías con el registro de la propiedad. Claro. Entonces, yo habré causado un asiento de presentación de mi compraventa, pero cuando después se firme la cancelación de la hipoteca una semana más tarde, da igual. Nosotros después procederemos a la inscripción de la cancelación primero para que cuando el registrador practique la inscripción de la compraventa ya esté libre de la carga. Entonces no necesitamos tener ahí al titular de la carga firmando. Correcto. Por eso no es necesario el cheque, hagámoslo por transferencia, es igualmente seguro. Sí. ¿De acuerdo? No, eso no existe ningún tipo de inconveniente y desde luego es el método más empleado en la actualidad. Definitivamente. Y después hay otra parte que a uno les gusta más y a otro les gusta menos. Que a ver si adivinas, pero tiene que ver con pagar impuestos. Suele gustarles menos. A quien le toca pagar. Pero bueno, es parte del proceso y también es bueno que cuando uno decide hacer algo, una transacción económica tan importante como es la compra de un inmueble, ya sea para uso como para inversión, tenga muy en cuenta los gastos que conlleva. Y que los tenga calculados desde un principio. Evidentemente ahí también la inmobiliaria juega un papel importante, pero me gustaría que tú nos comentes cuáles son los impuestos asociados y qué otros gastos, y si esos son los mismos para un comprador nacional que para un comprador extranjero. Perfecto, sí. Los gastos son exactamente los mismos. Es decir, cuando formalizamos una compra, ha intervenido el notario, ha otorgado esa escritura de compra-venta, se van a generar gastos de notaría. Dependiendo de la localidad hay diversas costumbres. Aquí, por ejemplo, en Alicante, es que el impuesto de la plusvalía en el ayuntamiento, obviamente con arreglo a ley, le corresponde al vendedor y él ya no participa en los gastos notariales de compra, por tanto es el que compra, el que paga la factura al notario, la inscripción en el registro y el impuesto. El impuesto da igual
que el que compra sea un nacional, un no nacional residente, uno nacional, nos da exactamente igual, no cambia. Lo que cambia es dentro de cada comunidad autónoma, porque esas competencias están transferidas, el tipo impositivo. Por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, si no hay ninguna bonificación, vamos al 10%, que va a pagar un señor miembro de un Estado miembro de la Unión Europea que de un tercer Estado, que venga de Estados Unidos o que sea un señor de aquí, de Albacete. ¿De acuerdo? Va a ser exactamente lo mismo. Cuando transmites es donde se aprecia la diferencia, pero no es que te toque pagar más o menos, es que la forma en la que recauda la Hacienda española es diferente. Entonces, cuando un no residente, que puede ser un español, que esté trabajando, por ejemplo, en Dubái, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, cuando un no residente transmite, con independencia de que se haya generado o no plusvalía municipal, ¿qué es lo que hace la Hacienda española? Mire, yo cuando tengo un señor aquí residente que paga sus impuestos, su declaración por las plusvalías generadas se dejan para el año que viene. Pero un señor no residente, donde no sé si va a coger la maleta y puede que se marche, le impone al comprador la obligación de retenerle un 3% del precio de compra. Y esa es realmente la diferencia que tenemos. Sí, al final va a pagar ese recauda, ¿no? Nada más que se lo van a retener desde un principio para asegurarse que ese impuesto se ha pagado y ese no residente, que quizás en un momento dado ha pensado no regresar a España, deje sin abonar esos impuestos por desconocimiento. Y entonces, en la segunda de las plusvalías que se genera, que es la de los ayuntamientos, las municipales, ahí también es importante la labor de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque cuando el que vende es un no residente, la ley ahí no le impone al comprador la obligación de retenerle, pero sin embargo sí produce un fenómeno que se llama de la inversión del sujeto pasivo. Correcto. Entonces es muy importante que esa inmobiliaria se haya preocupado de saber cuánto le va a tocar de plusvalía y haya provisionado al cliente, porque curiosamente quien recibe después la carta de pago es el que compra el inmueble. Correcto. Entonces, esas son las dos diferencias fundamentales en la forma de recaudarlo, pero no en cuanto al impuesto, va a ser exactamente el mismo. Perfecto. Bueno, eso es una información importante, porque muchas veces se tiene la sensación de que el cliente extranjero paga más, pero no es verdad, paga exactamente lo mismo. Si comprara obra nueva, porque estábamos hablando de segunda mano, de vivienda usada, pues iría a su IVA más los actos jurídicos. Exactamente igual que un exactamente. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de las compraventas se realizan por matrimonios. Sí. ¿No? Sí. No me equivoco. Y yo creo que en este espacio podemos aprovechar para comentar qué pasa, qué implicaciones hay en el régimen matrimonial económico cuando esa propiedad se va a vender. Porque es fácil comprar. De hecho, cualquiera, por ejemplo, en el régimen matrimonial de gananciales, puede comparecer uno solo del matrimonio y comprar para esa sociedad de gananciales sin necesidad de que el otro cónyuge venga a firmar. Exacto. Ahora, luego viene la firma de la venta. Y ahí la historia cambia. Ahí el problema. Entonces, es que además no es solamente en los regímenes de comunidad. Es que hay veces que llegan dos señores, además date cuenta ahora las repercusiones transfronterizas. Por ejemplo, ahora podemos tener una señora colombiana casada con un señor argentino, pero que reside en el estado de Michigan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en el momento en el que ellos compran, no somos capaces, o ellos no son capaces ni siquiera de precisarnos cuál es su régimen. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor nos manifiestan que es una separación de bienes, pero nos dicen que ha sido pactada, que no es... Entonces, incluso el derecho español ahí permite que hagamos comparación a los dos y digamos, adquieren con sujeción a su régimen matrimonial de extranjero. Perfecto. Vale, ahí salimos del apuro. Exacto, ahora viene la venta. Cuando llegamos a la venta, al final no sabemos si era una comunidad diferida. Entonces, una persona, un matrimonio que decide invertir en España, que quiere comprar un inmueble, lo primero que tiene que hacer es, si efectivamente tiene pactadas unas capitulaciones, porque hay veces que el régimen supletorio, es decir, si no hemos pactado nada, es la comunidad de adquisición, pero hay veces que no, que se ha pactado unas capitulaciones en aquellos países donde se permita para adoptar el sistema contrario, el de separación de bienes. O hay veces, por ejemplo en Italia, todo el tiempo de contraer matrimonio, puedes optar por gananciales o por separación de bienes. Pero claro, al notario español se lo tienes que acreditar. Entonces, es necesario que cuando vengan o con esa inmobiliaria a través de la cual van a actuar, tenemos que tener acceso al documento que lo acredite. Es decir, en aquellos casos en que no es el régimen legal supletorio, hay que acreditarlo. Y ahí es donde tenemos graves inconvenientes. ¿Por qué? Porque hay veces que te vienen con unas capitulaciones sin traducir, sin apostillar,
sin saber si se han inscrito en los registros civiles correspondientes. Entonces, cuando deciden invertir fuera y están casados, esa misma documentación que ellos aportarían a la notaría de ese país es la que tienen que aportar aquí en España. Para poder vender. Si no está redactado en una lengua, en el castellano, en una lengua española, tendrá que estar debidamente traducido y tendrá que estar apostillado. Y eso que para la compra podemos eludir de esa manera diciendo con sujeción a su régimen matrimonial de extranjero porque no hemos podido hacer más porque no nos lo ha aportado, en el momento de la venta ya no nos vale. No. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante y muy importante que eso lo tengan claro. Tienen que ir con esa documentación ya, tienen que haber procedido al apostillado y esa es la que después tenemos que utilizar en España. O comparecer ambos y autorizar ambos la venta. Efectivamente. Que también hay veces que también esa solución la podemos... Esa es una... Al final, si vienen y comparecen, exacto, ya al final ahí solucionamos ese problema si no tienen el documento, porque también es verdad que muchas veces has dado un ejemplo muy práctico y muy real en el mundo de hoy, en un mundo globalizado en donde la gente tiene un movimiento diferente antes, ¿no? Al final has nacido en un lado, te has casado en otro y vives en otro. Eso hoy ya es muy común. Y nosotros aquí lo vivimos mucho, porque encima compran la segunda residencia. O sea que todavía creamos un sitio más en toda esta ecuación, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre la documentación necesaria, la importancia del notario para la validez legal y para la confirmación de que todo está correcto para una compra. Pero hay otra parte muy importante. Luego viene la gran consulta de la donación, porque la vida está hecha de etapas. Sí. Y hay una etapa vital muy importante en donde ya empieza a jugar qué hacemos con nuestras propiedades y cómo dejamos a nuestros hijos o a nuestra pareja nuestra parte. Uy, hay un mosquito que se ha encariñado conmigo aquí y que quiere también participar. Bueno, ¿cuál es el proceso para realizar una donación de una propiedad? Y también quisiera que ahí nos abramos a qué pasa con el cliente internacional. Perfecto, pues el cliente internacional no tiene ningún problema, es decir, el tipo, la escritura va a ser idéntica, porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con nacionales de estados musulmanes, donde a lo mejor el problema lo tenemos a la hora de otorgar un testamento, porque se rigen por un estatuto personal. Sí. Sin embargo, también ellos pueden hacer y aceptar donaciones. Es decir, digamos que la capacidad genérica para hacer es extensible a cualquier nacional de cualquier estado, sea de la Unión Europea o sea tercer estado. Bien. Entonces, la donación, lo que necesitamos es que el donatario acepte lo que le donan. ¿De acuerdo? Ok. En España no son válidas las donaciones a menos que se hagan en escritura pública. Es decir, un documentito firmado por un papá diciendo dono a mi hijo y el hijo diciendo acepto, no vale. En España no ha producido ningún efecto traditorio. ¿De acuerdo? A diferencia de una compraventa, donde una cosa es la seguridad jurídica que implementa el notario, pero verdaderamente lo podemos hacer en un documento privado. Sí. Una donación no. Una donación solo existe cuando se hace en escritura pública. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, sea una persona nacional que sea una persona no nacional. Es más, antes el principal problema que se nos planteaba era de cara a los impuestos. Porque hubo un periodo de tiempo en el que si el que donaba el inmueble está radicante aquí, por ejemplo en Comunidad Valenciana, pero el donatario era no residente en España, y entonces se encarecían muchísimo los impuestos. Pero sin embargo, en esos tribunales supremos lo que dice es no, eso es discriminatorio. Entonces ahora permite, incluso en donaciones hechas por un no residente a un hijo no residente, que se pueda aplicar las mismas reducciones que los nacionales que somos residentes en la comunidad autónoma del país, de la comunidad autónoma donde radica. Entonces eso ha puesto un salto cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, pueden hacerla, lo único es que, como decíamos, para la compraventa tenemos que tener claro los impuestos. Me refiero, tenemos que tener claro que es verdad que nos vamos a poder aplicar esas reducciones y bonificaciones por el que adquiere, pero tenemos que tener claro que el que transmite va a tener consecuencias en renta. Y aquí nos impone la obligación de que el donatario le retenga el 3%. Y tenemos que tener en cuenta que va a haber consecuencias y que vamos a tener nuestras dos plusvalías, pero igual que nos pasa a los nacionales residentes aquí. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando ya queremos hilar un poquito más fino, lo único es, bueno, pues siempre les hacemos las advertencias, igual que los nacionales españoles. Ojo, con la donación, si usted es de un estado
en el que la legislación sucesoria le obliga a respetar legítimas, no pretenda por vía de donación lesionar la legítima de alguno de los hijos. Lo que pasa es que el notario en ese momento no tiene el control. Es el único de los aspectos, pero por lo demás es una fórmula efectiva. Si le cuadran los números, impuestos y demás para dejar planificada su sucesión, porque puede también reservarse el usufructo y puede donar solo la nuda propiedad, que es una fórmula, o donarlo en pleno dominio. ¿De acuerdo? Es decir, si conservara el usufructo, él conservaría el derecho a poder seguir disfrutando del inmueble y alquilarlo, pero sin ninguna diferencia respecto a las donaciones que efectuamos los nacionales. Y cuando los padres, porque fíjate que esto es una pregunta frecuente con nuestros clientes de fuera, envío yo el dinero, quiero comprar a nombre de mis hijos, porque así resuelvo ese problema futuro de tener que hacer el proceso de herencia, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque les va a pasar. Lo que pasa es que ahí puede que para la Hacienda española sea un poco más complejo, pero si estamos hablando de una cuenta que está aperturada aquí en España, tenemos que tener claro una cosa, y es que el padre que tiene una cuenta, que esa cuenta yo la voy a transcribir en la escritura, pero quien va a adquirir el inmueble no va a ser él, sino sus hijos, automáticamente la Hacienda española lo que dice, presunción de hecho imponible. Mire, usted está haciendo una donación, se ponga como se ponga. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos tener en estas presunciones de hecho imponible? Que luego no nos permitan aplicarnos las reducciones por parentesco. Y algo que nos podía haber salido a 0 de impuestos, lo vamos a tener que... Entonces, sería preferible, sigamos el proceso normal, porque claro, en esos casos, a menos que la cuenta llevara aperturada en España 5 años, podríamos hacer donación de dinero sin consecuencias fiscales, por ejemplo, a un no residente y él ya que comprara. Pero a las bravas, poner el bien a nombre de una persona que no es la titular de la cuenta de donde va a salir el dinero, eso tiene un nombre y es donación. Y si no le has llamado donación, la Hacienda española tiene derecho a cobrarte el impuestito sin aplicarte las reducciones que correspondan. Entonces, antes de hacer ese tipo de cosas, de acuerdo, siempre que es decir, la confianza primero con su inmobiliaria, después con la notaría, decir, mire, efectivamente es que la cuenta de donde va a salir el dinero es mía, pero yo quiero que esté a nombre de mis hijos. Pues bueno, vamos a ver otra solución alternativa para hacer. Exactamente. Pues fíjate que, como te decía, esto es una pregunta... No tratar de coger atajo. Exactamente. Es una pregunta muy recurrente y nuestra respuesta siempre es la misma al respecto. Y quería que lo dijeras tú, porque evidentemente escucharlo de un notario le da más validez que por ahí del inmobiliario. Es así. Entonces es importante porque, como tú dices, los atajos nunca llevan a buen sitio. Con Hacienda no nos lleva a ningún buen sitio. No. Bueno, hemos hablado ya hasta de donaciones. ¿Cómo no vamos a hablar de testamentos? Fundamental. Porque cuando uno compra un inmueble tiene que pensar en hacer un testamento. Fíjate, yo me acuerdo que cuando nosotros, mi esposo y yo, compramos nuestra primera propiedad, teníamos amistad con el director de la sucursal y recuerdo que lo primero que nos dijo, me acuerdo que vino el notario al despacho a firmar la escritura y la hipoteca. Y me acuerdo que él nos dijo, sabéis que os quiero mucho y ahora les voy a dar un consejo. Ahora mismo tenés que hacer el testamento. Y fíjate que eso me quedó grabado. De hecho, hemos renovado testamento y hace poco lo hemos renovado contigo. Y porque es muy importante hacer testamento. Es muy importante. Nos ayuda muchísimo tanto para el nacional como para el no nacional. Porque cuando desgraciadamente la persona fallece, lo primero que vamos a hacer es pedir últimas voluntades y comprobar si había otorgado un testamento en España. Entonces, aunque es verdad que la ley sucesoria que tenga que regir la sucesión de esa persona tiene que ser lo mismo, estén sus bienes en Argentina, en Uruguay, en México o en España, sí que facilitamos mucho la labor. Si otorgamos, por ejemplo, un testamento que esté limitado a los bienes que esa persona tiene en territorio español, eso sí, muy importante que siempre declaren por cuál es la ley que va a regir su sucesión. ¿Me explico? Okay. Una persona, por ejemplo, no nacional española
puede ser no nacional y un tercer Estado no miembro de la Unión Europea que no haya firmado el llamado Reglamento Sucesorio Europeo. Pero yo, como notario español, estoy obligado a aplicártelo. ¿Y qué es lo que dice ese reglamento? Mire, usted no nacional, que está en territorio nacional y otorga ante un notario español, puede dejar a salvo expresamente, oiga, que es que la ley que se me va a aplicar obviamente es la mía, la de mi nacionalidad. Entonces nosotros podemos hacer un testamento con arreglo a su ley nacional, declarando expresamente la compatibilidad de ese testamento con otro que pueda tener otorgado en esos otros sitios donde radiquen el resto de su patrimonio. Y normalmente el único que nos va a plantear siempre mayores problemas es respecto de nacionales de estados miembros del derecho anglosajón. Me refiero, no miembros, me refiero de corte anglosajón, sí, porque ellos exigen unos ejecutores testamentarios, pero incluso aquí hay determinadas pruebas que se exigirían, por ejemplo, respecto del testamento que pudieran tener otorgado en Gran Bretaña, que por el hecho de estar otorgado ante un nacional, ante un notario español, están dispensados. Por ejemplo, el cannot probate. Entonces, yo verdaderamente, pese a alguna resolución que hubo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que parecía decir lo contrario, yo sí que aconsejo que hagan un testamento, que dejen claro cuál es la ley reguladora de su sucesión. Y mientras ellos no vayan a vivir en España, que opten por la ley de su nacionalidad. Claro. No pueden optar por la ley de aquí, tiene que ser la ley de su nacionalidad, pero que dejen a salvo cualquier otra disposición que tengan hecho de otro país. Y eso va a facilitar mucho la labor de sus herederos, porque aquí pediremos unas últimas voluntades, comprobaremos que ese testamento facilita muchísimo y siempre facilitará. Claro, porque si no, ¿qué hay que aportar? Ese testamento que han hecho en su país. Efectivamente, hay que aportarlo, incluso tenemos que saber si en ese estado hay o no, por ejemplo, un registro general de actos de última voluntad. Hay en algunas cosas que el título sucesorio, por ejemplo, en Alemania es un determinado título. Entonces, nos favorece mucho que sea otorgado aquí España, cuando se compra la propiedad o al tiempo, en algún momento al tiempo. Otra consulta sobre esto es, pues yo te he apoderado para que hagas todas las gestiones, no solo la compra de vivienda, apertura de cuenta. Sí. Tienes un poder general mío, haz un testamento en mi nombre. A ver, el testamento, si te refieres a la posibilidad de hacerlo por poder, eso no es posible. Exacto. Tampoco les puedes casar por poder. Hay que tener en cuenta que hay una serie de actos personalísimos e intransferibles, y es, nunca vas a poder hacer un testamento en nombre de ellos. Nunca. Del mismo modo que te decía, bueno, para que vieras luego, del mismo modo que no te va a poder casar, ¿de acuerdo? Entonces, también es verdad que pese a que tengas un poder general, puedes establecer alguna pequeña limitación, pero tranquilo que disponer por testamento de tus bienes, eso es imposible. Es imposible, exactamente. Bueno, en todo caso nos queda claro que redactarlo siempre es mejor cuando se compra la propiedad, al menos, aunque no sea en el momento, en algún tiempo posterior, pero siempre dejarlo hecho en el país donde está el inmueble. Antes decías en las donaciones y comentabas el escrito sin que haya dado fe un notario en la donación no tiene validez. No tiene. Bueno, tengo que decir que también hay muchos casos de ese testamento hecho en casa a mano, firmado por el que está dejando el testamento, ¿no? ¿Eso tiene validez? A ver, los testamentos sológrafos, que son los escritos de puño y letra por el testador, tienen validez. El problema que tenemos es la adveración del testamento. Es decir, para llegar al convencimiento de que ese testamento efectivamente fue redactada por esa persona, cuando se lleva a un notario para que se proceda a la adveración, el proceso es complejísimo. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que contratar un perito caligráfico, porque tienes que recabar una serie de pruebas, luego tienes que... Es decir, no es en absoluto aconsejable y sobre todo además por una razón. Aparte de toda esa que ya desde el punto de vista práctico y económico, es decir, mientras un testamento ha costado, pongamos, 60, 70, 80 euros, solamente lo que te estoy diciendo con esos profesionales que tienen que intervenir, te va a salir prácticamente como la escritura de herencia. Pero es que además tenemos un problema y es que normalmente la persona que ha redactado no tiene los suficientes conocimientos jurídicos. Exacto. Para haber
otorgado un testamento donde verdaderamente no se contraríe algún tipo de norma, por ejemplo, de carácter imperativo, como puede ser respetar una legítima. Claro. Entonces, claro, después de haber superado todo ese proceso, tienes además que decidir, y en muchas ocasiones no, es que el testamento no es válido. Claro. Tenemos que declararlo nulo porque usted ha contravenido esta norma y esta norma. Entonces, por favor, ese tipo de no funciona. Pero fíjate que es que, ¿sabes qué? Yo siempre tengo una mirada puesta en el cliente internacional de formación profesional en mi día a día. Tengo una mirada puesta amplia en Latinoamérica y Latinoamérica tiene por costumbre no siempre hacer testamento. Sí. Y hay costumbre de escribir el testamento holográfico, ¿has dicho? Hológrafo. Claro, ahí se presenta luego la gran problemática si tienen una propiedad. Pero así casi sería preferible que optaran por lo que se llama el testamento cerrado, que es poco frecuente, me refiero. Una persona escribe su puño y letra, sí, lo mete en un sobrecito, lo lacra y se lo lleva al notario. Este es mi testamento. Y por lo menos ya damos fe de que esa persona a la que se le identificó, se identificó como autor de lo que había dentro. Claro. Es decir, si ya vamos a optar por redactárnoslo nosotros, pues no lo dejemos en un cajoncito con las instrucciones a todos nuestros hijos, que sí que es válido, pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos que hacerlo surtir efecto aquí en España, se va a someter al procedimiento que tenemos en España. Claro, que fíjate que comprobar, por ejemplo, a nivel caligráfico de un extranjero que no vive aquí, que no es residente, pues la cosa se va a complicar. Se complica mucho. Se va a complicar, exactamente. Bueno, ¿y cuánto tiempo toma un proceso de adjudicación de herencia para que informemos un poco a nuestra... A ver, es verdad que se pueden hacer tediosos, porque efectivamente, dependiendo de que hayan otorgado o no hayan otorgado el testamento, podemos necesitar documentación diferente, especialmente en esos casos en los que nos ha otorgado testamento, en la que precisamos una declaración de herederos. Es verdad que los notarios españoles, por ejemplo, estamos autorizados para poder declarar herederos a un no nacional que hubiera fallecido sin testamento. Bien. ¿De acuerdo? También estamos autorizados para poder hacer el llamado certificado sucesorio europeo. El proceso puede ser largo, pero sabemos que dentro de un plazo de 6 meses a contar desde el fallecimiento de la persona tendremos que haber cumplido con nuestras obligaciones fiscales en eso. Ok. Entonces, si todos los herederos están de acuerdo, es decir, hay veces que se alarga más el proceso cuando algún heredero no está de acuerdo en el reparto concreto de los bienes, pero aquí estamos partiendo de una hipótesis en la que lo que se quieren es ese viudo, esa viuda, esos hijos adjudicarse el inmueble como cara. Sí. Entonces, en estos casos el problema que podemos tener es algún tipo de documentación que necesitemos un requisito extra de traducción, de apostillado, en su caso, pero tampoco nos tendría que llevar demasiado. Es decir, cuando se nos demora o nos lleva demasiado tiempo es porque efectivamente no se había otorgado testamento. Claro, y el proceso es más largo. Y entonces el proceso es más largo. ¿Hay alguna recomendación que darías para evitar esa complicación más allá de haber dejado testamento? ¿Hay alguna recomendación que en tu experiencia podamos utilizar y decir, oye, haciendo esto o teniendo en cuenta este factor? Es muy importante lo que decíamos antes, que cuando otorguen testamentos, si van a otorgar testamento respecto de los bienes radicantes en España, o van a otorgar testamento y van a otorgar o lo van a complementar con ese testamento que otorgan en su país, que no se olviden en cada uno de ellos de mencionar al otro. Está claro que hay uno que se va a otorgar después que el otro. Pero lo que no pueden hacer es plantearnos en el notario francés o en el notario español es que ahora mismo no sé cuál de los dos testamentos está revocado al otro. Claro. Entonces, algo que nos va a ayudar mucho es que cuando planifiquen su sucesión, si por ejemplo me vienen a mí y ya tienen otorgado un testamento en otra parte del mundo, que yo pueda recoger esa declaración en la escritura y dejar a salvo expresamente lo que tuvieran otorgado en otro país. ¿Por qué? Porque aquí en España entendemos, la ley entiende que ese testamento posterior revoca el previo, a menos que expresamente hubiera salvado su eficacia. Entonces, cuando nos llega muchas veces personas que han tramitado incluso un acta de herederos en el país de origen de la persona,
porque desconocían que se había otorgado el testamento en España. Y esa declaración de herederos se han hecho, claro, con arreglo a lo que establece su legislación. Nosotros lo hemos hecho con arreglo a su ley, pero a lo mejor dejando más a uno que a otro, que teníamos margen para hacerlo. Pero claro, es que esa acta declaratoria de herederos que haya otorgado en su país se ha hecho por ese notario sin tener conocimiento de que en España había tenido uno. Entonces, no tienen que olvidar dónde han ido otorgando cada testamento. Y cada vez que decidan optar por uno nuevo, tienen que declarar expresamente la compatibilidad con el previo, a menos que de verdad quieran modificarlo. Pero normalmente no es. Normalmente es que eso es una parte que no se suele cuidar. Y entonces hay veces que puede llegarnos el heredero con un documento y un título sucesorio de ese país que no te voy a decir en contradicción, pero no se ajusta a lo que ordenó contigo. Entonces, ese es uno de los principales consejos: compatibilizar, declarar expresamente y verlo todo como una unidad sucesoria. Perfecto. La tecnología hoy lo ha cambiado todo. Los inmobiliarios, con la tecnología, primero podemos llegar a un cliente de cualquier país, mostrarle la casa, firmar las arras. Podemos hacer todo tipo ya de gestiones que nos están facilitando, son herramientas fundamentales hoy para nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la tecnología en la práctica el trabajo notarial en los últimos años? Estamos asistiendo ahora mismo, precisamente en España, ha entrado en vigor hace unos meses, la gran novedad, que es la digitalización de las actuaciones notariales y registrales. Es decir, ahora los registros de la propiedad son digitales, pero es que la notaría ahora genera protocolos electrónicos. Entonces, tú estás firmando una matriz en papel, pero tu notario se va a ocupar de generar un protocolo electrónico. Entonces, quedan, para que me entiendan, tú siempre vas a poder darte de alta, por ejemplo, a través del portal notarial del ciudadano, y tú siempre vas a tener localizada tu copia con un hashtag y te la vas a poder descargar allá donde te encuentres. Es más, vas a poder crearte una carpetita allí dentro, por ejemplo, con todos los documentos que tienes otorgados en España. Imagínate lo que supone esto, precisamente para lo que te decía, que no se me olvide de que otorgué un testamento en España el día tal con el notario tal, y tú lo tendrás todo organizado. Pero es que hoy por hoy los notarios podemos hacer incluso vía online, por videoconferencia, determinadas escrituras públicas. Es verdad que son solo unilaterales, es decir, no nos sirve para contratos bilaterales como una compraventa. Y es verdad, bueno, que necesitamos que esa persona, por tanto, sería... la zona por donde el notariado no puede quedar al margen de todas estas innovaciones tecnológicas. No. Yo creo que ha sido una apertura crucial. Es decir, tú tienes un cliente que ha venido a la notaría, que ha firmado conmigo, por tanto está acreditado conmigo, y resulta que 3 años más tarde quiere constituir una sociedad en España. Pero a lo mejor el poder que tú tenías era general para compras, pero no se había previsto la constitución societaria. Pues esa persona, desde el país donde se encuentre, de acuerdo, como ya estará acreditado por un notario español, a través del portal notarial del ciudadano, obteniendo un certificado digital y demás, podrá otorgar online, por ejemplo, ese apoderamiento o incluso la propia constitución de la sociedad. Es decir, la revolución tecnológica en el notariado ha llegado también para quedarse. Entonces, hoy por hoy, además, los notarios, claro, lo que pasa es que es esa parte del trabajo que el cliente no lo ve. Esos índices únicos que hacemos los notarios, cómo cambiamos las titulares en el catastro, vamos a poder hacer nosotros las modificaciones de fincas, es decir, tienes propietario de un solar y segregas, y que incluso sea el notario el que pueda hacer esa alteración física del inmueble en el catastro, todo vía telemática. Podemos constituir hoy sociedades limitadas vía telemática absolutamente online, es decir, ha llegado para quedarse. Para quedarse y avanzar. No solamente para quedarse. Y además siempre, además que quiero que quede claro una cosa, que la intervención del notario va a dotar de la misma seguridad y eficacia jurídica ese documento otorgado online que si tuviéramos de forma presencial, porque nosotros estamos conectados con las comisarías. Entonces, cuando ese cliente se está subiendo su documento de identidad, su pasaporte, su NIE, cualquier incidencia nos la comunicaría la policía. La policía directamente. Entonces, quiero decir, aparte que hay unos encriptados, obviamente para eso ha habido un equipo de informáticos muy duro trabajando para
para dotar de absoluta seguridad jurídica esas operaciones que puedan hacerse online sin merma de la seguridad que implica una firma presencial con el notario. Bueno, hemos avanzado mucho, ya eso es una realidad hoy. ¿Qué cambios anticipas para el futuro que vayan a afectar también a la profesión notarial? A ver, tenemos que estar los notarios un poco atentos porque se aproximan cambios que ya están ahí, que a lo mejor tienen vigencia en otros países donde no hay el notariado de corte latino, la tokenización de inmuebles, exacto. blockchain, es decir, todo ese tipo que parece un poco que está llamado a sustituir la función del notario. No, el notario tiene que estar ahí para implementar seguridad jurídica también en este tipo de operaciones, porque está claro que en esos smart contracts, sin embargo, la función que desempeña el notario no es posible que ese contrato lo desempeñe. Entonces, pero a la vez tenemos que ser conscientes de que eso está ahí. Claro. Entonces, y que es una realidad. Tenemos que tratar de compatibilizar nuestra función, de demostrar que también podemos estar ahí, pero, por supuesto, haciendo saber a todo el mundo ese plus de seguridad, por supuesto, que otorga la notaría, de control de la legalidad del documento, de constatación, de acreditación de la capacidad de las partes, que a través de un smart contract, pues a mí se me hace difícil ver cómo podríamos hacerlo, más allá de la titularidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son sin duda retos importantes que se plantean al notariado porque no podemos obviar lo que está ahí. No, está ahí, está en el presente y cada día toma más relevancia. Es una realidad, hay que adaptarlo y adaptarlo de una manera en la que siempre exista la seguridad jurídica, ¿no? Y ahí también, bueno, volvemos al profesional inmobiliario que siempre sepa diferenciar cómo se realizan este tipo de gestiones y cómo se recomiendan este tipo de gestiones, habiendo buscado todas las particularidades que tiene hacer una operación de esas y que sea con total seguridad. La profesión inmobiliaria, yo creo que está rodeada de mitos en general, ¿no? El inmobiliario esto, el inmobiliario lo otro, lo hace así, lo hace así, ¿no? Son mitos, muchos, la mayoría. No solo abrimos puertas, el trabajo es grande y lo estamos comentando aquí, ¿no? Es grande y de mucho conocimiento y de muchos meses de trabajo generalmente. ¿Qué mitos comunes existen en la profesión del notario? A ver, ahí hay una mezcla, ¿no? Porque sí que es verdad que todavía yo, por ejemplo, he sido notario de pueblo 12 años. Sí. Entonces, sí que es verdad que existe un gran respeto hacia la figura del notario, porque sobre todo en localidades también muy pequeñas, también en estas, pero me refiero, porque un notario en una localidad pequeña, como nuestro asesoramiento además es gratuito, se convierte en ese abogado para las personas que no han podido contratar un abogado, en el confesor porque te quieren justificar porque van a hacer determinada cosa, Entonces, todavía sigue gozando de ese prestigio en el sentido de que de verdad es un profesional muy formado, de acuerdo, que te va a ayudar. Pero ha habido tal vez determinadas prácticas, y ahí yo creo que también el notariado tiene que hacer una revisión, que ha mermado mucho esa imagen del notario, ¿de acuerdo? Entonces, hay mitos como que, bueno, pues el notario es una persona que está allí para firmar, estampar una firma. Parece ser que los documentos vienen hechos, tú no has hecho todo este trabajo de revisión de toda la documentación, de detección de los problemas jurídicos y de solución de los problemas jurídicos. Cuando verdaderamente el cliente viene al despacho, sabe que eso se solventa, pero hay muchas veces que existe ese prejuicio o de que el notario es caro, o porque también como te ocupas de la recaudación en muchas ocasiones del impuesto, porque Hacienda la gestión, se confunde factura de notario con lo que tenemos que pagar a Hacienda. Entonces esos son unos grandes mitos. Muchas veces también se ha visto la figura del notario como una figura distante. Yo también soy partidaria de que, y soy una plena convencida de que tú puedes ejercer este trabajo de notario con la seguridad jurídica que implique, por supuesto la seriedad en el sentido que estás controlando la legalidad, claro, pero desde la empatía y desde la cercanía, porque además, cuando a mí se me impone el deber de asesorar a una persona, para eso, como dice, la tengo que escuchar. Pero ahora tenemos que ir, y en estos tiempos en los que tenemos una escucha activa, es decir, no es tanto
llegar a saber qué, pero saber cuáles son tus intereses, que a dónde quieres ir, empatizar contigo, porque tú hay momentos en los que vas a venir a mi despacho en la que vas a estar tocada porque te acabas de divorciar, porque ahora vas a comprar ese inmueble porque ha fallecido tu padre y tienes que heredar para después vender. Entonces hay una cierta, ese mito de que el notario es una persona distante, que a lo mejor su trabajo en muchas ocasiones, yo creo que también es culpa del propio notariado, a lo mejor no ha sabido hacerlo llegar, la complejidad, igual lo ha hecho demasiado fácil y parecía que no estamos haciendo nada, pero verdaderamente las personas como vosotros que venís a diario a un despacho, sabéis verdaderamente esa labor que se desempeña. Pero hay que empezar a romper ese tipo de mitos que yo creo que lo estamos haciendo. Muchos notarios jóvenes, muchos que están en localidades de lo más diversas que, bueno, pues es otra forma de ejercer esta profesión. Bueno, de esto se trata también este espacio, ¿no? El romper mitos, no solo de los inmobiliarios, que, como decía antes, tenemos muchos, y de las diferentes profesiones afines, que bueno, visto desde fuera, hasta que uno no gestiona y sabe todo el proceso que lleva y el conocimiento, ¿no? Porque también esa es otra parte, no es solamente el tiempo que me lleve a gestionar, pero y todo lo que me ha llevado a aprender y todo lo que he invertido en ese aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que este ámbito que compartimos de las transacciones inmobiliarias están sometidas a unos cambios legislativos permanentes, constantes. Cambios legislativos que pueden afectar al orden tributario, que pueden afectar a reformas en materia de capacidad de régimen económico matrimonial, y tienes que estar absolutamente al día de todo. Entonces eso te exige un estudio. La gente no puede imaginar el estudio que existe detrás, porque además al notario se le presume que va a entrar en vigor hoy la ley y mañana va a ser capaz de aplicarla. Sí, y es verdad, y tenemos que hacerlo así, pero eso exige una preparación y una formación constante por parte del notario. Claro que sí. ¿Y de los inmobiliarios también? De los inmobiliarios también. Cuando si no estamos formados, al menos creo yo, que si no estamos bien formados no deberíamos ejercer. Eso es parte fundamental. Afortunadamente, ya tenemos en la Comunidad Valenciana el registro de agentes inmobiliarios, algo en el que aprovecho la ocasión también para decirlo, y es muy importante que los clientes no solo soliciten, sino que exijan verificar que cuando los atiende un inmobiliario está inscrito en el registro, cumple con la ley, está formado, porque para pertenecer y estar registrado hay que tener la formación adecuada. Sin esa formación no se puede, y hay que tener unos seguros, un seguro de caución para garantizar, una póliza de caución para garantizar cualquier cantidad que la inmobiliaria vaya a recibir, y los seguros de responsabilidad civil para cualquier error que se vaya a cometer y que vaya a perjudicar al cliente. Así que es importante que se tenga en cuenta siempre que se trabaje con un inmobiliario, saber y verificar que está registrado, porque eso va a demostrar que va a poder y saber resolver lo que se tenga que resolver con todas las garantías aparte legales y de seguros, ¿no? ¿Qué mensaje final te gustaría dar sobre la gran importancia que tiene la figura del notario? Bueno, pues yo creo que voy a terminar como te decía al principio, y es aquella frase además que utilizamos todos, nos encanta, lo de notaría abierta, juzgado cerrado. Es verdad, el notario, como dicen también algunos compañeros míos, es como si fuéramos medicina preventiva. Es decir, nosotros tenemos que estar ahí para que ese negocio jurídico, que esas declaraciones de voluntad de las partes se hayan conformado de una manera que después no tengamos que acabar en un juzgado. Entonces, ahí la función del notario no tiene parangón. Es decir, no, por supuesto, tenemos que cooperar con abogados, que para nosotros también es otro aspecto esencial de los profesionales con los que nos relacionamos, igual que trabajamos con inmobiliarias, pero efectivamente todos formamos parte de un complejo, ¿de acuerdo? Y la función que se nos encomienda al notario verdaderamente es de las que mayor trascendencia tiene. Y es que todo ese trabajo que te has realizado, todo ese trabajo que ha realizado el letrado, esas expectativas que tienen los clientes sobre la perfección de su negocio jurídico, efectivamente, cuando hayan salido del notario y hayan firmado, tienen que tener la absoluta tranquilidad de, como se suele decir habitualmente, que eso va a mesa, porque es verdad, porque eso que se ha contenido en escritura pública tiene una eficacia probatoria inmediata.
solamente podría desvirtuarse demostrando lo contrario en un tribunal. Entonces, la función del notario en eso, de esa autoría del documento, de ese control de la legalidad, de esa eficacia, de esa autenticidad, eso es insustituible y ese es un sistema que tenemos en España, como decía, coordinado con el registro de la propiedad, que muchos otros países han tratado de emular. Porque aquí cuando compras el inmueble, con independencia de que tú te hagas un seguro contra el riesgo de daños e incendios, pero no tienes que contratar un seguro por si al final este señor que me ha vendido no es el propietario. De eso ya se ha ocupado el notario. Entonces, esa fe pública, por eso ejercemos la fe pública, yo creo que es un plus, es un valor que todo el mundo sabe reconocer y que verdaderamente en España seguimos ejerciendo los notarios al máximo nivel. Bueno, y aparte yo creo que es un factor fundamental por el que los extranjeros invierten tanto en España. O sea, esa seguridad jurídica que estamos ofreciendo en España es real, es tangible. O sea, cuando decimos de que las transacciones aquí tienen una seguridad jurídica total, es porque la tienen. Y aún habiendo cometido algún error durante el proceso, que siempre puede pasar, llegado el momento de la firma ante el notario, se va a subsanar, no va a proseguir esa operación, con lo cual siempre el cliente va a estar cubierto de que no pase nada malo. Así que, bueno, España es segura, España es un gran lugar para invertir, Alicante es el lugar ideal y yo quiero agradecerte que me hayas acompañado, que siempre nos apoyes y que estés aquí para ayudar y dar luz en temas tan importantes como son todos los relacionados con la actividad notarial. Yo creo que va a ayudar mucho a los que vean este video a entender y a clarificar esas dudas que están por ahí y nunca se sabe, no se atreven a consultarle al notario directamente, ¿no? Para eso es este espacio, para poder aclarar dudas y dar luz de las diferentes actividades afines al sector inmobiliario. El sector inmobiliario no solo está relacionado con la compra-venta de un inmueble, hay mucho alrededor para que esa operación salga y sea segura. Y es lo que vamos a tratar de hacer desde GESMAR, informar con información de valor, que también es algo que siempre hemos intentado hacer. Gracias, Cristina. Gracias siempre por estar con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo y todas las veces que necesites. Muy bien, nos despedimos entonces. Hasta la próxima.